Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre el tema del control microbiológico durante la crianza. Soy Lea Gresión, gerente de ventas en México y South California, y estaré acompañada al final de esta presentación para la sesión de preguntas de Eglantin Chofo, Winemaking Solution Product Manager. Antes de empezar, me gustaría presentarles a Booker Vaslin North America. Somos Booker Vaslin, equipos premium para vinificación, pero no solo. Somos también las líneas de embotellado Costral en Estados Unidos, las bombas para vino Caso, el equipo de selección óptica Alien y los productos enológicos La Motavier, con más de 140 años de experiencia. Entonces vamos a empezar con el tema, no con nuestro tema, el control microbiológico durante la crianza y con las fuentes de contaminación, los microbios. ¿Cuáles son los principales? Las bacterias acéticas que producen el vinagre adoran el oxígeno, entonces se encuentran sobre la superficie del vino, en las barricas, en los tanques. Producen también ácido volátil, ácido acético, acetato de etilo. Las bacterias lácticas, responsables de muchas contaminaciones, como lo pueden ver con la producción de ácido volátil, ácido acético, acetaldehído, diacetilo, viscosidad, aminas biogénas y el olor a geranio, entre otros. Cuando hablamos de las bacterias lácticas, hablamos de las Lactobacillus, Enococcus y Pediococcus. También la levadura famosa de contaminación, la Brettanomyces, con sus olores famosos de contaminación a animal, a caballo, por la producción de los fenoles volátiles. Produce también ácido volátil y ácidos grasos que dan este lado rancio al vino. Existen también otras levaduras non saccharomyces de contaminación que pueden producir ácido volátil, ácido acético, aldehídos y acetato de etilo. Ahora me gustaría realizar un focus sobre la Brettanomyces, ya que todo el mundo la conoce, tienen miedo de, pero a lo mejor no conocen algunos detalles de su metabolismo y de la producción de estos aromas negativos. La Brettanomyces tiene resistencia a condiciones difíciles. Cuando hablamos de condiciones difíciles, hablamos de pH, alcohol, temperaturas altas o bajas. También tiene resistencia al sulfito. Muchos estudios realizados en Australia por la AWRI o en Francia enseñaron que tiene resistencia hasta 0.6 de sulfito molecular. Entonces, un nivel bastante alto. Tiene resistencia también a los compuestos fenólicos, tiene necesidades nutricionales bajas y no necesita oxígeno. Entonces, con todas estas condiciones, pues podemos ver que cuando la mayoría de las levaduras y bacterias mueren, la Brettanomyces se queda sin competición con un entorno perfecto para su desarrollo y la producción de los aromas negativos. ¿Cómo se producen? La cadena empieza con los ácidos fenólicos esterificados. Estos ácidos están presentes en su uva. La cantidad depende de la variedad, de la añada también y del método de extracción en su uva. Luego se transforman en ácidos fenólicos por la actividad antinamilesterasa, que puede ser por la Brettanomyces, pero no solo. También puede ser debido a un residuo de su pectinasa, de la pectinasa que escogieron para extraer los compuestos de su vino. Entonces, cuando escogen a su enzima, es muy importante que sea libre de esa actividad sinamilesterasa. Todas las enzimas que pueden encontrar en nuestra gama de la Motavier son libres de esa actividad sinamilesterasa. Luego estos ácidos fenólicos se transforman en fenoles de vinilo. Ahí empieza a oler, huelen a farmacéuticos, a pintura, y es debido a la actividad enzimática, otra vez, pero esta vez de la actividad enzimática Sinamat de carboxilasa.
Esta actividad puede ser debido a la Brettanomyces o a la levadura que escogieron con gene POF positivo por fenoles o flavos. Entonces, cuando escogen a su levadura, es muy importante que tenga el gene POF negativo. Todas las levaduras que pueden encontrar en América de la Matavie tienen gene POF negativo. Entonces no tienen ese riesgo de producción de aromas negativos. Luego se transforman en fenoles volátiles por la actividad enzimática de la Brettanomyces vinilfenolreductasa. Entonces, ¿cuáles son las acciones en la bodega, los cuidados a tener para evitar la contaminación por los microbios? Primero, limitar las condiciones favorables, evitar dar nutrientes a estos microbios, con una buena gestión de las fermentaciones, buena rehidratación, buena nutrición para evitar las paradas de fermentación. Y durante las paradas de fermentación, como lo saben, estamos dando nutrientes, pues el azúcar residual, y ya no hay condiciones no favorables para el desarrollo de estos microbios, ya no hay producción de CO2, ya no hay tanta actividad de la levadura. La separación de las lías, ya que las lías son una fuente de contaminación bastante importante. Una buena clarificación antes de fermentación y después. Y unas buenas prácticas de bodega, buen manejo del oxígeno disuelto, de las temperaturas y del sulfito. Luego, como les mencioné, y esto es más para la Brettanomyces, limitar los sustratos con escoger las enzimas libres de cinamilesterasa y escoger levaduras con gene POF negativo y no POF positivo, perdón. Luego, limitar las contaminaciones. Ya saben, pasan mucho tiempo en limpiar sus bodegas. El higiene es importantísimo. Checar las guías, como nada más oliéndolas, si se van a dar cuenta si hay contaminación por el olor nada más, o analizándolas, perdón. Rellenar barricas para evitar dar nutrientes, el oxígeno a estos microbios, y usar agente antimicrobiano. De eso voy a hablar ahora. ¿Cuáles son? Pues primero es más famoso el sulfito. El sulfito es muy eficiente a pH bajo. En nuestras condiciones de pH altos, su eficiencia es mucho más baja. Vamos a tener que agregar mucho más sulfito libre para alcanzar el nivel de sulfito molecular necesario para tener un sulfito molecular suficiente, y entonces vamos a acabar con sulfito total muy alto. Y con consumidores mucho más sensibles al uso de ese agente, vamos a tener que encontrar alternativas. Porque además de tener impacto sobre la percepción del consumidor, vamos a tener impacto en el sabor. El sulfito total se huele a nivel alto, y también tiene impacto en el color. Tenemos una disminución de la intensidad del color de nuestro vino. La lisocima proviene de la proteína de huevo. Es muy eficiente contra las bacterias lácticas. Siendo proteína de huevo, no es vegano, y significa también que vamos a tener que agregar más bentonita para estabilizar nuestro vino proteicamente. El quitosano tiene un espectro, es vegano y tiene un espectro de acción muy amplio contra los microbios. Es muy eficiente. Hablaré más de este agente luego. La filtración es una buena solución, sin embargo, la recomendamos más antes de embotellado, ya que estamos quitando la mayoría de los compuestos sólidos del vino, ¿no? Como las manoproteínas o otros compuestos que pueden tener un impacto muy positivo en el lado organoléptico del vino.
La DMDC y el sorbato son muy eficientes para evitar la fermentación en botella contra las levaduras. Entonces, igual que la filtración, son agentes más antes de embotellado. Como lo entendieron, el quitosano siendo mi producto favorito, mi agente favorito, con su espectro muy amplio y su eficiencia. Vamos a hablar más de este agente ahora. El quitosano resulta de una desacetilación de la quitina, que es un polisacárido derivado de Aspergillus niger en el caso para la producción de vino. Puede ser derivado de otros compuestos. Es un agente vegano, no es alergénico, es biodegradable y es un agente antimicrobiano. ¿Cómo funciona? Como pueden ver sobre la molécula tenemos cargas positivas y atrae a las paredes celulares de los microbios con sus cargas negativas. Ahí resulta una reacción con la membrana celular, un bloqueo de los receptores y una interrupción del metabolismo celular. Ya no hay flujo de nutrientes. Y también una perforación de la membrana citoplásmica. Y entonces una salida de los compuestos presentes en la célula del microbio. Se sedimenta, muere y se sedimenta. Todo eso pasa en un promedio de 10 días. Un poquito más de imágenes. Ahí a la izquierda ven sobre los microbios gram negativos cómo se fija el quitosano a la pared del microbio y bloquea el flujo de nutrientes. Y a la derecha ven como el quitosano perfora la membrana y luego sigue la salida de los compuestos presentes en la célula. Un poco más de imágenes, vemos ahí cómo se fijó el quitosano al Brettanomyces en este caso. Y aquí el impacto, la perforación de la membrana. Como lo vemos, pues a la izquierda tenemos una célula negra, significa que tenemos todos los compuestos presentes adentro, y a la derecha, después de 5 minutos de contacto con el quitosano, la célula adentro está completamente blanca porque se salieron los compuestos de la célula. Aquí otra vez tenemos el impacto del quitosano sobre la Brettanomyces. Arriba a la izquierda, las células sin quitosano. Arriba a la derecha, después de un día de contacto con el quitosano. Abajo a la izquierda, 4 días y abajo a la derecha, 8 días. Vemos como poco a poco se van saliendo todos los compuestos de la célula antes de la muerte de la Brettanomyces. Entonces es muy eficiente, ¿no? La Montavier, siempre enfocado en productos premium y purificados, desarrolló el producto Kilbret, 100% quitosano. Entonces un producto muy eficiente a muy baja dosis. Entonces no vamos a tener impacto organoléptico. Se puede usar de manera preventiva para evitar la contaminación de cualquier microbio a una dosis de 2 a 4 gramos por hectolitro después de maloláctica y recomendamos realizar un buen trasiego antes para eliminar las lías gruesas, fuente de contaminación, y es activo durante 4 meses después de adición, que es bastante. Y si quieren seguir teniendo esta acción del quitosano, les recomendamos volver a realizar una adición después de 4 meses. También de manera curativa, ya que si saben que hay contaminación de su vino por bacterias gram negativas, gram positivas o Brettanomyces, igual recomendamos realizar un trasiego de manera un poco más importante en este caso de contaminación para eliminar las lías. Después agregar 6 a 8 gramos por hectolitro. Y podemos regresar el vino a barrica después de 10 días, ya que murieron las células y se sedimentaron. Ahora me gustaría enseñarles unos resultados de ensayos que realizamos en bodega, no en laboratorio, en tamaño bodega,
sobre vinos de Cabernet Sauvignon y Pinot Noir. Comparamos el efecto del Kilbret a 4 gramos por hectolitro y el efecto de un ajuste durante todo el periodo de añejamiento del sulfito libre a 15 o 30 miligramos por litro. También les mencionamos aquí la temperatura, porque la temperatura fue un parámetro bastante importante para el desarrollo de la Brettanomyces. A temperatura más baja teníamos mucho menos desarrollo de las células. Primero, el impacto sobre el sulfito total. La curva verde siendo el tratamiento Kilbret, acabamos con un sulfito libre bastante bajo, de 20, lo que es bastante lógico, ¿no? Y con el sulfito libre, el ajuste del sulfito libre a 15 o 30 miligramos por litro, acabamos con niveles de más de 55 y más de 75 miligramos por litro de sulfito total. Entonces, una diferencia bastante alta y un impacto bastante importante sobre el vino, ¿no? Ahora, impacto sobre el color. Sabemos que el sulfito tiene impacto sobre la intensidad del color. Pensábamos que este color regresaba, ¿no? Que era nada más a la adición y que regresaba este color que había disminuido. Y nos dimos cuenta que no, con este ensayo, que la intensidad del color bajaba. Tenemos una intensidad del color mucho más alta con el tratamiento Kilbret a 4 gramos por hectolitro, con la curva verde arriba, y una disminución del color y un nivel mucho más bajo con los vinos tratados y ajustados durante todo el añejamiento a 15 y 30 miligramos por litro. También nos dimos cuenta que el tono de estos vinos ajustados y tratados más bien con sulfito libre acababan con tonos más amarillos, más a café. Y ahora el efecto sobre las bacterias, ¿no? Que es lo que nos interesaba sobre todo. Tomamos vinos a pH 3.77, parecido a nuestros pHs. Y nos dimos cuenta, primero, a la izquierda, el gráfico a la izquierda, sobre las bacterias lácticas, perdón, que acabamos, que el efecto básicamente es muy parecido. Es muy parecido que sea con sulfito o con Kilbret. Sí acabamos con un nivel un poco más bajo con el Kilbret de células de bacterias lácticas. Lo interesante fue el efecto sobre las bacterias acéticas. Tuvimos un aumento de las poblaciones con los tratamientos durante los meses queridos, con el aumento de la temperatura durante los meses de marzo a junio. Cambiamos el método y agregamos 5 gramos por hectolitro de Tannessence Volume, que es una madera no tostada para eliminar los radicales de oxígeno, y agregamos también 20 gramos por hectolitro de Aroma Protect, que son derivados de levadura con alto contenido de glutatión para disminuir el potencial redox. Entonces estamos eliminando nutrientes para las bacterias acéticas. El impacto fue bastante importante, como lo pueden ver, la disminución, y después de agosto, pues vimos que el Kilbret tuvo más impacto, siguió la disminución. Significa que el Kilbret sí alcanzó a matar a las bacterias acéticas, mientras con el tratamiento de sulfito libre, las poblaciones volvieron a multiplicarse. Como conclusión, podemos decir que el Kilbret es más eficiente que el sulfito en el control de las bacterias lácticas y acéticas, y que el Tannessence Volume y Aroma Protect, utilizado para eliminar radicales de oxígeno y reducir el potencial redox, nos permitió limitar el desarrollo de las bacterias acéticas.
Ahora se nos hizo importante y muy interesante presentarles el resultado del efecto del batonnage, que significa, pues como lo pueden ver con la foto a la izquierda, con un bastón remover las lías, una actividad realizada para tener un impacto organoléptico y tener efecto de las manoproteínas, entre otros, de las levaduras. En el caso de contaminación, de presencia de Brettanomyces, se nos hizo muy interesante ver el impacto de esta acción. En el gráfico a la derecha vemos a la izquierda los dos controles sin Kilbret, o el control sin batonnage y el control con batonnage a la derecha, y los dos, y luego el Kilbret con y sin batonnage. Vemos nada más con el control sin Kilbret que el efecto del batonnage fue bastante importante y hubo un desarrollo hubo un desarrollo de las poblaciones de Brettanomyces y más producción de aromas negativos, que es el 4-EP y 4-EG, son la producción de aromas negativos. Con el Kilbret es igual, con el batonnage hubo un desarrollo más importante de las poblaciones de Brettanomyces. Y también, pues, como conclusión sobre el tema del Kilbret, hubo un impacto positivo y menos desarrollo de las poblaciones con el agente Kilbret. Entonces es muy efectivo, muy eficiente para la eliminación de las levaduras Brettanomyces y en la prevención también de la producción de aromas negativos. Y sobre el tema del batonnage, vimos que la agitación de las lías pesadas significa mayor contaminación y riesgo de deterioro por haber puesto en suspensión estas células de Brettanomyces. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen cualquier pregunta, gracias por mandarnos un correo. Tienen el mío arriba y el de Glantin abajo. Y ahora abrimos la sesión de preguntas.